Apreciados alumnos de la clase de primatología, eh, bueno, vamos a retomar, como habíamos anunciado en el video anterior, eh, con el tema de la fructificación, de qué son los frutos, qué significan los frutos. Y para aproximarnos a ese tema, yo quisiera que recordáramos algunos aspectos relacionados con la evolución y la ecología de las plantas. Las plantas son organismos que tienen otro tipo de movimiento. El movimiento de las plantas se da a través del crecimiento. Es un movimiento que, si lo comparamos con el movimiento de un animal, ustedes pueden decir es lento. Ellos no tienen la voluntad, digamos, de desplazarse, de cambiar su locación para hacer lo que hacen los animales cambiando de locación, que es buscar condiciones que les sean más favorables. Entonces las plantas tienen en ese sentido una gran limitación. Y uno de los aspectos que se deriva de ese estaticismo en algún lugar, va a significarlo acá por un árbol, la planta la que sea realmente, es que ese lugar donde esa planta que ya es adulta logró desarrollarse, pues ese lugar tiene las condiciones, si no simplemente la planta no hubiera podido establecerse y no hubiera podido crecer si las condiciones no le fueran las indicadas. Entonces uno dice, pues este lugar es un lugar que es, este sitio, esta locación es la locación que es indicada para esta planta porque ahí pudo desarrollarse y sería el mejor lugar para que una planta joven se desarrollara. Y si la planta joven empezara a crecer aquí, pensemos en eso, esa plantita joven pues inmediatamente plantea para esta que está aquí al lado una enorme competencia. ¿Cuál es el mejor competidor de una especie? Pues el mejor competidor, pensémoslo en términos de profesiones en humanos, el mejor competidor para un biólogo es otro biólogo, para un abogado es otro abogado, para un deportista, un corredor como por ejemplo Usain Bolt, un atleta de 100 metros, pues ¿quién es el mejor competidor? Otro atleta de 100 metros, que sabe hacer exactamente lo mismo que él hace. Entonces esta planta está derivada del mismo genoma de esta planta y crecer aquí al lado plantea un problema de competencia, ya lo habíamos mencionado. En ese sentido, ¿cuál es el mecanismo que aparece como respuesta a esto? El mecanismo de la dispersión. La dispersión. Y es tomar partes de ese genoma y transportarlos a una locación suficientemente distante para que no exista esta competencia, pero con una característica extra, y es que esa locación, la que sea, tenga las mismas características o características parecidas a las que han permitido este desarrollo. Y esa es una lotería bastante difícil de lograr en la naturaleza, pero se ha dado. Entonces, las plantas al comienzo, cuando no existían agentes que eran más dinámicos, en este caso los animales, que pudieran dispersar esas pequeñas unidades, digamos, informáticas del mismo material genético y llevarlas a otro lugar, esa función de dispersión pues estuvo mucho tiempo seleccionada o asociada a los elementos de la naturaleza. Es una dispersión que tiene que ver con ya sea el viento, entonces se hacen paqueticos informáticos suficientemente pequeños para que puedan desplazarse por el viento o que puedan desplazarse por el medio líquido. Ese desplazamiento implica varias condiciones. Pensemos acá. Ese desplazamiento implica varias condiciones que tiene que tener el vehículo que transporte ese material genético. Uno muy importante es que le provea cierto grado de protección. Protección frente a los diferentes agentes que pueda encontrar en el medio externo, mientras se llega a un lugar donde pueda realmente activarse el desarrollo y la planta pueda crecer. Y dos, mientras eso ocurre,
necesita tener suficiente material nutricio que le permita sobrevivir, ¿sí?, a estas células, a ese cigoto, digamos, que viene de la planta parental, suficiente tiempo para que llegue a ese otro lugar, encuentre el lugar que le es favorable. Entonces vemos acá que realmente este tema de la dispersión, pues lo que plantea es unos retos muy importantes para la planta. Con una ventaja, no todo es negativo, en el mundo vegetal realmente hay unas ventajas, y una de las maneras de solucionar estos dos problemas de generar una protección y generar moléculas que le puedan servir a esa nave de nutrimento, vamos a asociarlo a esto como si fuera una nave espacial que tiene que emprender un viaje bastante largo, no sabemos cuánto, pero que en su interior debe llevar el material genético, significarlo por este astronauta, más todos los elementos que necesita para mantenerse a lo largo de ese viaje. Entonces estamos hablando de condiciones que son bastante particulares, importantes a que se seleccionen a favor. ¿Cómo lo logra la planta? Entonces si vamos acá, lo logra mientras llega a ese otro planeta. ¿Cómo lo hace mientras llega a ese otro planeta? Lo logra porque entre las ventajas que tienen las plantas es que son verdaderos laboratorios químicos. Y este es el punto que yo quiero dejar claro en esta parte de la presentación. Mucho de esta estrategia se logró en las plantas. ¿Gracias a qué? Gracias a que las plantas, a lo largo de su evolución, han logrado superar un montón de pruebas mediante la elaboración de sustancias químicas que son muy importantes. Entonces, en ese laboratorio químico que representan las plantas, al interior de ellas se seleccionaron moléculas que han servido para la protección, una protección que tiene que tener cierto nivel de información con el medio externo para indicarle, poder tener la capacidad de respuesta para indicarle que ese lugar es el lugar indicado para empezar el proceso de desarrollo de la planta. Y lo otro es, tiene que tener suficientes nutrientes materiales fueron seleccionados en este sentido para que esa cápsula, digamos, con información genética pueda sobrevivir hasta que llegue a ese lugar y pueda empezar a tener una vida, digamos, autónoma. Entonces, con ese tema de que los frutos son como pequeñas naves espaciales cargadas de un amplio repertorio químico que le viene de su evolución, respondiendo al fenómeno de la competencia, dispersar esas fracciones de material genético a otros lugares donde se disminuya la competencia. Esa es la primera aproximación que yo quisiera que ustedes tuvieran para lo que es un fruto. ¿De dónde se generan los frutos? Y lo vamos a ver más adelante. Pues los frutos se generan a través del proceso de reproducción sexual de las plantas. Y este es un aspecto, tal vez, uno de los más claves desde la perspectiva de la planta. O sea, los frutos le representan a la planta la potencialidad de sobrevivencia. Y se dan a través del proceso de selección sexual. Y si se dan a través del proceso de selección sexual, están asociados a las flores. Entonces los frutos realmente son una flor modificada. Entonces los frutos realmente son la modificación que ha tenido una flor. Voy a pintar acá pedazos de la flor. Entonces los frutos nos representan una flor modificada. Todo fruto es una flor o una porción de la anatomía de las flores que ha sido modificada.
y ha sido seleccionada en estas modificaciones en ciertos sentidos. Entonces los frutos son flores, pero son flores modificadas o seleccionadas de una manera, esas características en esas flores, para que cumplan estos elementos de ser protegidos y tener suficiente material para iniciar ese viaje. Vamos a dejar por ahí en este video.